la página de datos de biodiversidad de la Superintendencia y también en el canal de YouTube de la SMA. Respecto de los contenidos del taller que se va a realizar el día de hoy, les comento que, bueno, vamos a poder ver el formato de reporte de la planilla de rescate y relocalización de especies. Esto va a estar a cargo del equipo del IEB, que es nuestro equipo de apoyo que está participando en la implementación de esta resolución. Vamos a ver también las nuevas funcionalidades del sistema de seguimiento ambiental. Esto va a estar a cargo del área de sistemas de la División de Seguimiento e Información Ambiental de la Superintendencia de Medio Ambiente. El detalle de las validaciones realizadas por el sistema de seguimiento ambiental, que va a estar a cargo del sistema de inteligencia ambiental de la División de Seguimiento e Información Ambiental de la Super, las modificaciones realizadas a la quinta versión de la planilla, realizada por el mismo equipo, y luego vamos a tener las preguntas adicionales. En este punto, lo que vamos a hacer es poder ir sistematizando todas las consultas que van a ingresar por el chat para poder dar respuesta a cada una de ellas. En términos generales, el día de hoy vamos a poder ver prácticamente tres grandes ámbitos. Por una parte, vamos a continuar con el taller que realizamos hace un par de semanas, en el cual damos todo el detalle de las planillas y la forma de llenado de estas para que sea mucho más sencillo de ejecutar. Por otra parte, se les va a dar a conocer todas aquellas modificaciones que se han realizado en el sistema de seguimiento ambiental para que ustedes puedan subir esta información, entendiendo claro que ahora el 1 de octubre es la fecha en la cual se tiene que comenzar a reportar la información de biodiversidad utilizando para ello estas planillas. Y por otra parte, vamos a ver tanto las validaciones que se han hecho para el sistema de seguimiento respecto a estas planillas, como así también vamos a comentar las modificaciones que se realizaron a la planilla y que fueron incorporadas en esta quinta versión, que en el fondo también es aquello que nosotros le comentamos en el taller anterior. Para comenzar, vamos a dejar al equipo del IEB, donde está Estefan Valdés y Ricardo Segovia, y les van a presentar sobre el formato de reporte de las planillas de rescate y relocalización de especies. Yo ahora dejo de presentar y le doy el pase a ellos. Hola, buen día. Espero que todos estén teniendo un súper buen día. ¿Me escuchan bien? ¿Hay problemas con el audio, parece? Sí, Ricardo, se escucha bien. Se escucha bien ya. Y la presentación está compartida también. Perfecto. Buen día, bienvenidos y bienvenidas. Yo soy Ricardo Segovia del Instituto de Ecología y Biodiversidad. Estamos apoyando a la Superintendencia en este proceso de modernización del sistema de reporte de datos de biodiversidad. Y estamos haciendo talleres para transmitir la forma en que hay que completar correctamente las planillas de reporte. Hace 2 semanas trabajamos sobre la planilla de monitoreo y hoy día nos vamos a enfocar en la planilla de rescate y relocalización. Y para eso hay una pequeña introducción que vamos a hacer. ¿Podemos pasar de diapositiva? Sí. Nos dan un segundo, por favor, que parece que tuvimos un problema con los profesionales del IEB. Les damos unos minutos para que se puedan volver a conectar. Aprovecho de comentarles para quienes están consultando que efectivamente la grabación del taller va a quedar disponible en el portal de biodiversidad de la Superintendencia. Este portal, ustedes se los voy a mostrar en este minuto. Perdimos la conexión, ahora estamos conectados, ¿no? Ahora sí están conectados, Ricardo, sí estaba aprovechando de mostrar algunas cosas también mientras ustedes se volvían a conectar. Ya, les voy a dejar el link de todas formas en el chat. Sí, Ricardo, se escucha bien. Dejo de presentar. Perdón, ¿me escuchan? Estás con Ricardo, un poco se de acopla el eco. sonido. De Ya. seguro con Estefan tienen abiertos ambos micrófonos. Ya, pero ustedes están viendo la presentación, ¿o no? No, no se ve la presentación aún. No.
No lo Ya, estaba espera, viendo recién. disculpen, que estamos con algunos problemitas aquí. Unirse, como que no me aparece. Yo tengo la presentación, ¿no? Voy a salirme de la presentación. Darnos un segundo. Ahí estoy dentro. No aparezco como compartiendo. Gloria, quizás perdieron Ya. los permisos de compartir Eso porque... estoy, Súper. sí, ¿Ahora? eso estoy revisando ahora. Sí, ahora sí. ¿Ahora? Ya, perfecto. Pero vemos tu fondo de pantalla. Sí, cambia la pantalla. Ahora sí. Sí, y Estefan, sí, por favor, antes de, no sé si el resto escucha los clic, clic, clic de cuando se está conectando la gente. Parece Sí. que no. Ya. ¿Seguimos o no? Sí. ¿Escuchan? Yo no sé si se escucha así el sonido de cuando ingresan. Si es así, por favor, si pueden bloquearlo en los puntos suspensivos que hay en la parte superior del Teams. ¿O lo que te tuvo el sonido? Ya. Ahí está. Ya. Ya Perdón. sabía que ya está el compartiendo la presentación. Perdón, ahora sí. Estamos viendo, ¿no? Estamos viendo la presentación. No, ahora se ve solamente la... Ahora sí. ¿Me escuchan? No se me escucha bien. Sí se ve, Ricardo. ¿Me escuchan? ¿Me ven ya? Muchas gracias. Disculpen la interrupción, fue un problema técnico que tuvimos. Bueno, entonces estaba presentando la filosofía detrás de este proceso de modernización de datos, del reporte de la información de datos de biodiversidad. La idea es poder avanzar hacia la integración de los datos y hacia la usabilidad de estos. Por esto representa un gran avance. ¿Y qué significa integración? Que desde distintas fuentes fuentes de datos, fuentes de origen de los datos, podamos integrarlos en un proceso para los procesos de extracción y limpieza. Esto nos va a permitir almacenar correctamente y poder utilizar estos datos para la implementación de políticas públicas, por ejemplo, y principalmente o complementariamente para la investigación científica. Son una enorme cantidad de datos que se han generado en todo el sistema de evaluación ambiental y en el sistema de reporte de datos de biodiversidad que actualmente tienen poca usabilidad porque están en formatos diferentes, poco complementarios entre ellos. Y entonces ahora vamos a pasar a un nuevo proceso en que estos datos van a ser útiles debido a su integración. Avancemos, por favor. ¿Cuál es el ámbito? ¿Cómo estamos avanzando hacia esta integración? Y es basado en el estándar Darwin Core, que no es el único estándar para reportar datos de biodiversidad, pero sí es el más utilizado. Lo utiliza, por ejemplo, el GBIF, que probablemente todos conozcan, y tiene una serie de terminologías que permiten hacer coherentes todos los reportes de datos de biodiversidad desde distintas fuentes. ¿Cuáles son las fuentes posibles de datos de biodiversidad o cuál es el ámbito de aplicación de un estándar Darwin Core? Son colecciones de cualquier tipo de objeto o datos biológicos, corresponde a una terminología asociada a los datos de las colecciones biológicas, intenta la compatibilidad con otros estándares relacionados con la biodiversidad, como aquellos de distribución espacial, de zonificación espacial de la biodiversidad, y facilita la adición de componentes y atributos de los datos biológicos. Hay que entender que el formato Darwin Core es una base, una fuente de origen para la implementación de estas planillas que está presentando la Superintendencia del Medio Ambiente ahora, pero no son una copia fiel, una copia al pie de la letra, son las planillas que está presentando la Superintendencia son modificaciones basadas en la estandarización del Darwin Core para reportes de datos de biodiversidad. Como les comentábamos la semana pasada, pasa diapositiva, ¿no? Trabajamos la planilla de monitoreo, que es una planilla que está basada en especies. Por ejemplo, ustedes pueden ver un ejemplo de cómo funciona la planilla de monitoreo.
está presentado un pato jergón, está su identificación taxonómica y se representa cuántos individuos de esta especie había en el sitio, se representan ocurrencias de esta especie. En este caso son 9 unidades, como está marcado entre el punto, en el esquema, en el círculo rojo. La siguiente, por favor. En cambio, en estas planillas de relocalización, cada individuo, son planillas basadas en individuos, y hay un ingreso para cada individuo, es decir, una fila para cada individuo. Es decir, para reportar los mismos 9 patos jergón en estas planillas de reportes de monitoreo de rescate, de rescate y relocalización, hay que hacer 9 filas indicando la especificación taxonómica de esta especie, el estado en que se encuentra, por ejemplo, y algunos atributos de cada uno de los organismos, como el peso, el largo o el sexo que tienen. Entonces, mientras monitoreo es una planilla basada en especies, rescate y relocalización es una planilla basada en especímenes. Siguiente, por favor. Y también contiene otras modificaciones, como se indica para qué se está informando en el fondo, si es un rescate, una adaptación o una relocalización. Abajo también pueden ver las pestañas que contienen la planilla de monitoreo de rescate y relocalización, que son, Estefan lo va a explicar en un rato más profundamente, pero se contienen las pestañas de captura y adaptación y relocalización. Es decir, cada individuo capturado contiene un ID único que también está representado en la planilla de adaptación y relocalización. Esto a diferencia de la planilla de monitoreo, que solamente tiene una hoja de ocurrencias. Siguiente, por favor. Entonces ahora dejo a Estefan para que le explique cómo funciona el llenado de las planillas de rescate y relocalización. Buen día a todos los que el día de hoy. Creo que no estoy con micrófono. Ahora sí estoy con micrófono. Buen día a todos los asistentes. Para comenzar, igual que en el taller anterior, buen día a todos los asistentes. Voy a empezar con un pequeño instructivo de cómo llegar a la guía para el reporte de los datos de biodiversidad y a la descarga de las planillas del formato de rescate y relocalización, que es lo que nos compete el día de hoy. Bueno, la primera forma y la más sencilla de llegar a ella es en su navegador. Escribir guía de reporte de biodiversidad, que debería arrojar en el primer de estos resultados la guía para el reporte de datos de biodiversidad, o directamente desde la página de la SMA. Tenemos que bajar en el inicio hasta instructivos y guías. Nos va a abrir esta página de instructivos y guías y nos vamos a la sección de reporte de datos de biodiversidad, que nos va a llevar de nuevo a la página de la guía de reportes de datos de biodiversidad. Una vez aquí dentro, para la descarga de bueno, les voy a mostrar un poquito la página de la guía, que contiene en una sección las actualizaciones que se van haciendo en esta página. Tiene una sección de titulares, afectos a la resolución exenta, las fechas y los plazos de los reportes, de los distintos eventos de reporte, como el seguimiento, los reportes históricos o los reportes de línea, base y influencia. Datos de biodiversidad y formato del reporte en Darwin Core. Aquí se explica un poco sobre el formato Darwin Core y los dos tipos de planillas que se están utilizando. El proceso de carga de datos de sistema de seguimiento, que se va a explicar más adelante. Y aquí en la parte de recursos y guías vamos a encontrar las guías, los formatos de planilla de biodiversidad. Entonces, en este caso, pinchamos en la sección 5 que dice formatos, que nos va a llevar al Drive, que tiene estas dos carpetas.
En este caso vamos a seleccionar la carpeta de rescate y relocalización, que nos arroja estos dos documentos, uno con un ejemplo de esta planilla, del rellenado de esta planilla, y la otra con la planilla que ustedes tienen que rellenar. ¿En qué caso se debe ocupar esta planilla? La planilla de rescate y relocalización, únicamente en los reportes de seguimiento ambiental que tengan que ver con rescate y relocalización. Y cabe destacar que esta planilla va a ser utilizada en la recopilación de todos los datos de biodiversidad, tanto de ecosistemas terrestres como de ecosistemas acuáticos, continentales y marinos. Las hojas que contiene esta planilla, como ya decía Ricardo, y similar a la planilla de monitoreo, son la hoja LM, la hoja diccionario, la hoja campaña, la hoja de estación réplica con pequeñas modificaciones. Y aquí vienen dos hojas totalmente distintas, que son la hoja de captura y la hoja de adaptación y relocalización. Además, en la versión 5, tanto en la planilla de monitoreo como en la planilla de rescate y relocalización, se añadió una hoja de validación de datos, que voy a explicar brevemente más adelante. Bueno, la hoja LM contiene instrucciones generales, contiene un link que lleva a la guía de la resolución exenta, que es la página que les mostré anteriormente, un link para el envío de dudas y observaciones, otro link que lleva al repositorio de las planillas, que es la página de Drive que también les mostré, con las versiones actualizadas de las planillas. También en esta hoja LM aparece la versión de la planilla actual y descripción de las planillas. Como se observa aquí, en esta parte están los links, la versión, que ya está disponible la versión 5, y las descripciones de cada una de las hojas. En el diccionario van a poder encontrar las definiciones de cada campo que contiene cada una de las hojas de la planilla, así como ejemplos para el rellenado de los campos y el tipo de dato con el que se deben rellenar los campos. Por ejemplo, si se tienen que rellenar con texto, si se tienen que rellenar con números enteros, con decimales, con números negativos, etc. Aquí en esta sección va a aparecer. La hoja de campaña tiene un listado con las campañas de terreno planificadas, y entre los campos se encuentra el ID de campaña, de cada campaña, el nombre y número de cada campaña, la fecha de ejecución de la campaña y los objetivos y comentarios. Esta hoja queda muy similar queda igual a la de la planilla de monitoreo. La hoja de estación réplica también contiene una idea de estación réplica, igual que en la planilla de monitoreo, que es correlativo y que indica su estación réplica única. Cada estación está delimitada por un área y pueden contener varias réplicas. La hoja contiene información de las dimensiones, ubicación, exposición que ahora se agregó en el caso de que exista pendiente en una determinada estación réplica. Y para el caso de la planilla de rescate y relocalización que estamos viendo ahora, se añade esta columna en la que se va a poder escribir si se trata de un rescate, de una adaptación o relocalización. Voy a explicar un poquito cómo funciona esta hoja de estación réplica. Esta es una representación de cómo se irían anotando los ID de estación réplica. Cada acción debería tener un ID distinto de estación réplica. Ejemplos, estación réplica 1 y 2 que encontramos acá, cada una con su ID único, con nombre de estación, por ejemplo, la instalación de faena y campamento 1, y el botadero que aparece con el ID 2, que corresponden a rescate. En esta columna que corresponden a rescate. Por ejemplo, de una misma estación que serían sitios de relocalización de herpetofauna,
Hay dos réplicas que son las 3 y la 4. O, por ejemplo, para la instalación de faena y campamento, en la que se instalaron trampas Tomahawk, que irían las réplicas 7, 8, 9 y 10, como se observa aquí en el cuadro. Seguimos. Algo importante de destacar son los datos de geolocalización. También se mencionó en el taller pasado que se solicita que todos los datos de geolocalización se reporten con el datum WGS84 en latitud y longitud en grados decimales. Esta es una sugerencia del estándar Darwin Core, y la ventaja principal es que requiere menos información al no requerir el uso, ya que en Chile continental tenemos dos usos, el uso 18 y 19, lo que genera problemas o confusiones en este sentido. También algo que destacar es que todos los datos de esta columna tienen que ir en números decimales negativos, ya que se encuentran en el cuadrante de abajo a la izquierda, que representa casi toda Sudamérica, y van en números negativos. La hoja de captura va a contener información de la campaña que vaya autocompletada, información de la estación réplica, y aquí, y como mencionaba Ricardo, la diferencia grande es que contiene un ID del individuo en la información del evento. Un ID de individuo, la fecha, la hora, protocolo de esfuerzo de muestreo y esfuerzo de muestreo, tamaño de la muestra, etc. Información taxonómica como el formato Darwin Core, antecedentes del registro biológico como estado, peso, altura, etc. Identificación de los colectores y los datos de captura, como el método de captura, las coordenadas, la hora, código del individuo, si es que el individuo posee algún código, como por ejemplo algunas aves anilladas o algún reptil que tenga marcas, y también el tipo de marca que se está registrando. Aquí hay una pequeña muestra de cómo se ve esta planilla, con el ID de campaña autocompletado, el ID de estación réplica autocompletado, el ID del individuo que se va a tener que escribir, y los datos que ya les mencionaba. Para la hoja de adaptación y relocalización, aquí vamos a tener también información de campaña autocompletada, información de estación réplica, y también va a ir autocompletada la información del individuo que pusimos en la hoja anterior. También van a ir datos del evento de la relocalización, como el tipo de acción, las coordenadas, fecha, hora, protocolo de muestreo, estado del organismo, entre otros registros. Y aquí también una muestra de cómo se ve esta hoja en la planilla, con estos datos autocompletados, el ID del individuo autocompletado también con sus datos, y los datos que se tienen que completar en el caso de adaptación y relocalización. También se agregó en la versión 5, lo vemos someramente, validación de los datos, que esta es una hoja informativa que no debe ser modificada, y una hoja informativa sobre las variables que tienen validaciones de valores reportados. Y esto es para evitar que hayan valores que tengan el mismo significado, pero que se escriban de forma distinta. Cabe destacar también que en esta hoja se pueden observar en negrita y subrayada valores que son estrictos, que no se pueden cambiar, que tienen que poner alguno de estos valores. Y en este caso está la región, la provincia, comuna, rescate, adaptación y relocalización en el caso de la planilla de rescate y relocalización. Otras columnas como el reino, filo, división y el estado del organismo no van a aceptar otros valores que no sean los que aparecen aquí.
En los demás valores se sugiere que sea alguno de los que aparece aquí, pero sí acepta otros valores que quizás no aparezcan. Y lógica y uso del campo ID, que cada ingreso de la hoja de captura está relacionado a las hojas de campaña y estación réplica mediante identificadores únicos, o sea, los ID. Y cada ingreso en la hoja de adaptación y relocalización estará relacionado a la hoja de captura a través del ID del individuo, como les mostré anteriormente. Y estas van a estar autocompletadas. Entonces, las hojas de campaña y estación réplica van a aparecer en la hoja de captura, y todas estas, incluida la información de la hoja de captura, deberían aparecer en la hoja de adaptación y relocalización. Y una muestra de la hoja de adaptación y relocalización con todos los ID autocompletados. Y ahora voy a dar paso a Ricardo para que lea alguna de las preguntas del formulario de inscripción para este taller. Sí, en el formulario de inscripción llegaron varias preguntas, las que más correspondían a nuestro campo de acción, que tenían que ver con el llenado de las planillas, eran dos, que no voy a nombrar a quién las hizo, solamente las voy a nombrar y las vamos a responder. La primera dice: ¿cómo hacer el reporte cuando se carece de un protocolo de individualización de especímenes? Como por ejemplo un ID de anillado, el peso y las medidas de un organismo. Es decir, solo se tiene el número de individuos por especie. En esta planilla de rescate y relocalización, se debería enumerar cada ejemplar en una fila única. Es decir, como mostramos en el ejemplo, si hay 9 patos jergón, deberían haber 9 filas para cada uno de estos individuos. A cada una de estas se les debe asignar un ID de individuo que está especificado en la planilla, en la hoja de captura. Los datos no registrados como código de individuo, tipo de marca u otro antecedente del registro biológico pueden ir con un valor de NA, o sea, pueden quedar las celdas en blanco, pero tendrán que ser justificados según corresponda. Y de acuerdo al protocolo que establece la superintendencia para justificar valores no entregados o fallas en el reporte. La segunda pregunta dice: ¿cómo relacionar el ID del individuo en la captura con la adaptación y relocalización cuando los individuos liberados, que por ejemplo fueron capturados en campañas anteriores y en la actual fueron liberados? La respuesta es: todos los individuos liberados en proceso de adaptación y relocalización deben contar con un registro de captura previa. Si no se puede liberar algo que no fue lo mismo que fue capturado y que no está identificado como tal en la hoja de captura. Ricardo, te hago Esas preguntas que me preguntan en el chat que correspondan al llenado de las planillas las vamos a responder al final. Las estamos sistematizando para responder según corresponda. Ahora damos paso al punto 2 del taller de hoy, que lo va a presentar Gloria. Muchas gracias por su atención. Ricardo, hay algunos problemas con el audio, no sé, para más adelante cuando respondamos otras preguntas, si pueden hacer como pruebas internas, por favor, que en algunas partes se corta un poco la comunicación. ¿Ya? Ahora yo voy a dar el pase a Eric Muñoz para que pueda presentar desde el equipo de sistemas las modificaciones que se han realizado al sistema de seguimiento ambiental de la superintendencia. Gracias. Muchas gracias, Gloria. Primero voy a compartir la pantalla y me va a apoyar un poco en esto Alejandro Casanueva, una breve introducción y luego sí seguimos. Avisan si se ve bien. Ahí se está proyectando, Eric. Perfecto. Sí, se ve bien. Perfecto. Ya, perfecto. Parto yo muy breve. Aprovecho de saludarlos a todos. Tenemos hartos invitados a la reunión, así que aprovecho de saludarlos y agradecer su participación. Mi nombre es Alejandro Casanueva, encargado del área de desarrollo de sistemas. Me acompaña aquí Erin Muñoz también, uno de los profesionales del área, ¿cierto? Que está realizando todo el tema de seguimiento ambiental.
Y antes de partir con el reporte de biodiversidad, ¿cierto? Un pequeño contexto general del sistema. Sé que muchos de ustedes ya están habituados a su uso, probablemente muchos hace varios años, pero también entendemos que hay otros que no. Básicamente indicarles que el sistema de seguimiento ambiental de RCA, ¿cierto? Es uno de los sistemas más antiguos de la superintendencia, partió prácticamente con la superintendencia, lo cual nos llevó también el año pasado a trabajar en su renovación y este año, en abril del 2022, se produjo una renovación del mismo. Ahí están viendo, ¿cierto?, el home, que muchos ya lo conocen, en donde se hicieron distintas adecuaciones internas en su tecnología, por los años que ya tenía, era necesario, y pensando evidentemente también en las futuras funcionalidades que debería tener. Ya el sistema de seguimiento pasó de recibir PDF, ¿cierto? Informe en PDF, que era de muy difícil lectura y muy difícil traza y revisión de la información por parte de los fiscalizadores, ahora a empezar a solicitar ciertos datos duros, los cuales vamos a poder procesar con el equipo de inteligencia de negocios que tiene la superintendencia, y un poco toda esta actualización de subir planillas de biodiversidad, de agua, de relave, etcétera, va un poco en esa línea y el sistema actual ya lo permite. Evidentemente vendrán nuevas funcionalidades, nuevas cosas que la construcción del nuevo sistema ahora nos lo permite, el anterior nos tenía un poquito limitados, e iremos un poquito avanzando en esa línea. Ya el sistema actual, como ya lo conocen, se ingresa a través de clave única, un poco siguiendo las directrices de gobierno central y el instructivo de transformación digital. Eso ya se realizó con la actualización que se realizó este año y nos permite, entre otras cosas, un poquito identificar quién está interactuando en el sistema, quién está interactuando a nivel por cada titular, ¿cierto? Pero también a nivel de cada persona que está interactuando con él. Nos pasaba mucho que la- eh, una persona podía reportar a nombre de distintos titulares, ¿cierto? Las típicas consultoras u otro tipo de organismos, y nosotros perdíamos un poquito esa traza de información, y eso es lo que se logró una de las cosas que se lograron con las actualizaciones que se hizo en la vinculación con clave única, la, el conocimiento ahora de representantes legales, encargados y delegados por cada una de las empresas, y la identificación de cada una de las personas que está reportando a nombre de cada una de ellas, lo que nos genera a nosotros una trazabilidad total de la información y una seguridad también tanto a los titulares como a la SMA de quién está reportando a nombre de cada una de las empresas. Pasa a la siguiente, por favor, Eric. Bueno, aquí ya se ingresa al sistema, ¿cierto? Y lo que les quería mencionar un poco, lo que ya hablé, en el fondo cada persona que ingresa selecciona el titular por el cual está reportando e ingresa la información. El sistema en general se divide de distintos módulos de reporte. El más grande es el seguimiento de RCA, ¿cierto? Donde ustedes reportan los compromisos asociados a la RCA respectiva, cada uno de los compromisos de reporte que está asociado con la RCA. Sin embargo, también existe la posibilidad de reportar incidentes de RCA, avisos de normas de emisión. Anteriormente se reportaba el estado del coronavirus y no aparecen en pantalla algunos reportes que están asociados a titulares específicos, ¿cierto? Como son los reportes de los salarios, reportes de relaves. Particularmente pensamos ir incorporando nuevas funcionalidades al sistema, ¿cierto? Eh, que de hecho muchas de ellas ya están desarrolladas, pero evidentemente las vamos a ir liberando con el avanzar del tiempo y con la generación de los instructivos determinados. Eh, y relacionado con biodiversidad, ¿cierto? También se va a liberar prontamente para que, cumpliendo la normativa a contar de octubre, se pueda cargar este reporte que les vamos a mostrar en este instante. Posteriormente viene todo el trabajo de línea base y reporte histórico. Así que prontamente estaremos avisando de aquellas funcionalidades, así como también otras que buscan un poquito facilitarle el uso de la plataforma a los usuarios finales, ¿cierto? Que muchas veces se ven enfrentados a tener que reportar cosas por distintas plataformas de la superintendencia. Un poquito esta lógica del cambio de seguimiento es empezar a unificar ese tipo de cosas y que todo se centralice en esta plataforma. Pero para eso vamos a ir paso a paso en esta actualización que se hizo este año. No quisimos hacer una gran modificación que les cambiaran las funcionalidades completas del sistema. Fue una actualización para ustedes más de interfaz, más de usabilidad, pero por detrás, como les mencionaba, vienen distintos desafíos relacionados con el sistema de seguimiento ambiental, las cuales iremos informando en su debido tiempo. Como les decía, hay distintos tipos de reporte a cargar y particularmente en esta ocasión vamos a revisar el reporte
de seguimiento ambiental de RCA, pero de tipo biodiversidad. Ahí como está mostrando en pantalla, para llegar a este reporte tienen que ir ya sea en la pantalla principal que se estaba viendo anteriormente, donde decía seguimiento ambiental reportar, o bien en el menú horizontal superior, ¿cierto? Donde aparece en pantalla. Y ahí ya se ingresa al reporte de seguimiento, que lo va a explicar en detalle Eric, pero que tampoco viene a ser muy disruptivo frente a lo que ya conocían, pero sí tiene el plus, ¿cierto?, de la validación de datos que lo va a explicar ahí Eric. Así que Eric, adelante nomás y continuamos con eso. Listo, muchas gracias Alejandro. Para continuar, entonces, como lo indicó Alejandro, los primeros pasos son indicar el tipo de reporte. Ahí está, el tipo de reporte. En este caso vamos a seleccionar el seguimiento ambiental. Luego lo que vamos a hacer es agregar un poco la información correspondiente al nombre del reporte y una breve descripción del contenido del documento, ¿ya? Y luego vamos a seleccionar la RCA. De todas maneras, esto nos permite seleccionar más de una. Y luego es importante que se presione el botón Asociar RCA. Una vez que hemos asociado la RCA, se va a desplegar un cuadro en donde nos va a solicitar ingresar la información asociada a la RCA. En este caso, el número considerando, agregamos las condiciones de compromiso de medida, y en el caso de que se requiera eliminar una RCA, solo se debe hacer clic en el icono de color rojo que pueden ver acá. Y si tuvieran más de una RCA, también pueden hacer clic sobre eliminar todos. Aquí falta, ahí está, me pasé. Luego hay que indicar el periodo y la frecuencia. En este caso tenemos varias opciones y vamos a seleccionar mensual. En el siguiente punto indicaremos los componentes ambientales receptores. Ya, se pregunta si el reporte caracteriza uno o más componentes, y en el listado izquierdo aparecerán los componentes clasificados por categoría para ser seleccionados. Luego hacen un clic en el botón que pasará los componentes al listado derecho. En este caso hemos seleccionado dos componentes, uno de agua y de biodiversidad. Luego se pregunta si el reporte se caracteriza por uno o más componentes como fuente de emisión. Repetimos el mismo proceso anterior. Ya seleccionamos un componente para luego pasar al listado de la derecha. Antes que se olvide, también en el caso de que algún componente no aparezca en el listado izquierdo, también podemos agregarlo en el punto 3.5 como otros separados por punto y coma. En el siguiente, seguimos avanzando y ahora podemos agregar organismos públicos a los cuales será remitida esta información. Aquí hemos seleccionado en este caso Cernapesca, y también tenemos la opción para agregar otro organismo en caso de no encontrarlo en el listado. Ya. Aquí en el siguiente punto podemos indicar si el reporte de seguimiento o alguna obligación contenida en un plan de prevención de descontaminación atmosférica o la famosa PPDA. Ya, si seguimos avanzando, podemos ver que también podemos indicar si el reporte da seguimiento a alguna obligación contenida en una norma de emisión. En este caso hemos seleccionado dos normas de emisión definidas por la misma RCA, siguiendo el mismo proceso anterior, es decir, seleccionamos en el listado izquierdo, presionamos el botón que está hacia la derecha y se queda seleccionada. En este punto nos permite indicar si el reporte cuenta con antecedentes generados por entidades técnicas de fiscalización ambiental o la famosa ETFA. Para esto debemos asociarla al reporte utilizando el buscador. Como pueden ver, acá hay un cuadro descriptivo que nos indica cómo buscar. Podemos ingresar información ya sea en el nombre, sucursal, región, código. En este caso buscaremos directamente por un código de ETFA y presionamos el botón Buscar ETFA. Una vez que nosotros presionamos el botón, aparece obviamente según el filtro, aparece el resultado y nosotros presionamos el botón Seleccionar. Cuando presionamos el botón Seleccionar, aparecerá una ventana para seleccionar las actividades relacionadas y luego de hacer la selección de la actividad relacionada, presionamos el botón Asociar actividades.
Una vez que se realice eso, va a aparecer un cuadro más abajo con una tabla con los EFA seleccionados. Y en el caso que se requiera eliminar una EFA, basta con hacer clic en el botón de acciones o bien en el botón de eliminar todo en caso de haber seleccionado más de una EFA. Puede haber otros organismos que no son EFAs y por ello podemos agregarla en el siguiente punto. En el punto 7.3 nos pregunta si hay antecedentes generados por otro organismo. Le colocamos que sí, se va a desplegar este cuadro, el punto 7.4. Y ingresamos los datos obligatorios, en este caso un nombre de razón social, un root, la región. Y una vez que seleccionemos los componentes ambientales, aparecerán las actividades que realiza esta ETFA y nosotros, según los componentes ambientales, se desplegará un listado donde podemos indicar a qué se dedica y en el caso de que haya otra actividad, también lo puede rellenar acá. Una vez que hayan completado este cuadro, colocan asociar organismos terceros. Y en el caso de que quieran añadir otro más, también tienen la opción, acá hay un cuadrito donde se puede realizar. También pueden eliminar la información o bien eliminar todos en caso que ocurra algún error. Una vez que avanzamos, llegamos al punto 8, donde aquí adjuntamos el reporte de seguimiento ambiental. Ya toda la información contenida anteriormente corresponde a la RCA y aquí adjuntamos el documento. Ya seleccionamos el archivo, lo adjuntamos y luego pasamos a los documentos asociados a sus componentes. Esto se va a desplegar según lo que nosotros hemos seleccionado en el punto 3, donde seleccionamos los componentes receptores y los pasamos al listado de la derecha, se va a ir desplegando estas opciones. Entonces, como pueden apreciar, está disponible la descarga del formato para reporte de agua, que se visualiza acá. ¿Ya? Y en el reporte de residuos, por ejemplo, no está habilitado porque no se seleccionó un componente relacionado con ese de tipo residuo. ¿Ya? Luego, como nosotros seleccionamos de biodiversidad, nos aparece este cuadro. ¿Ya? Estos enlaces tienen una particularidad. Estos llevan a un enlace en Google Drive, como fue mostrado anteriormente, donde tenemos dos tipos de archivos. Uno que es el oficial, ¿ya? Que va a ir variando según las versiones, obviamente. Y hay otro ejemplo que esto es para poder guiar un poco más al usuario. Esto pasa tanto para descarga de formato monitoreo como para descarga de formato rescate y relocalización. Si seguimos continuando, va a aparecer... nosotros obviamente descargamos este archivo, lo completamos con la información correspondiente y luego esto lo tenemos que cargar al sistema. Acá aparece un cuadro de algunas indicaciones de las cosas que se pueden realizar y realizamos un clic en selección de archivos. Ya una vez que lo seleccionemos, vamos a seleccionar el tipo de documento. En este caso estamos mostrando reporte de biodiversidad y como seleccionamos el tipo de reporte, se va a desplegar un subtipo dependiendo de la selección del tipo. Es decir, si yo selecciono reporte de agua, van a aparecer otros subtipos, en lo cual ustedes pueden seleccionar. En este caso, como vamos a seleccionar reporte de biodiversidad, aparecerá el subtipo de monitoreo y rescate y una vez que se seleccione, va a pasar lo siguiente. Ahí aparece un cuadro como que está cargando. Pasa lo siguiente. El sistema de seguimiento ambiental utiliza una herramienta que le permite verificar el documento. Por lo general este proceso es muy rápido. Por las pruebas que nosotros hemos hecho han sido bastante efectivas, pero de todas maneras hay excepciones que puede llegar a tardar en algunos casos, cuando hay mucha información, alrededor de 1 minuto. ¿Ya? Eso lo pueden tener en cuenta que les puede pasar, pero por lo general es bastante rápido. Y una vez que esta herramienta entrega el resultado de la verificación, se va a desplegar una ventana ya donde van a aparecer los resultados. ¿Ya? Y en este caso podemos ver 6 errores detectados para este caso de ejemplo. Si hacemos clic en el texto que aparece acá donde dice 6 errores detectados, se desplegará una tabla donde nosotros podemos ver el detalle de la verificación, es decir, la descripción de dónde ocurre el inconveniente, por decirlo de alguna manera, la hoja donde se encuentra y las celdas para una mayor precisión. ¿Ya? También
está la opción de que nosotros podamos descargar el detalle de la validación, es decir, acá en la parte inferior hay un enlace donde puedo descargar. Yo descargo y me descargo un archivo en Excel y yo podría ver exactamente lo mismo, es decir, la hoja, la celda y la descripción, o sea, tienen las dos maneras para poder detectar el resultado, ¿ya? En el caso de que yo haya cerrado la ventana y quiera volver a ver el detalle de la verificación, simplemente basta con presionar el botón ver resultado de la verificación y se va a desplegar nuevamente la ventana. Ahora, un punto que se me había olvidado es que cuando yo cargo un documento y encuentra errores, se activa un estado y ese estado pasa a color rojo, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer en este caso? Es que eliminamos el documento, lo eliminamos en la columna de acciones, corregimos lo que necesitamos corregir y es posible que al volver a subir el documento tenga advertencia. En este caso vamos a subir un nuevo documento y en el caso de encontrarse advertencia aparece el mensaje, podemos volver a hacer clic para que despliegue el detalle y el estado en este caso cambia a color amarillo, ¿ya? Si cargo un documento que no posea observaciones, el mensaje tendrá un color verde indicando que no posee errores ni advertencias detectadas, ¿ya? O sea, aquí es un caso de éxito donde tuvimos dos archivos, uno con observaciones y uno sin observaciones, por lo tanto el estado indica cómo nos fue con este documento, ¿ya? En esta imagen existen 3 documentos cargados, ¿ya? Como a modo de ejemplo, 2 documentos de tipo de reporte de biodiversidad y un documento de tipo reporte de agua. Para los 2 primeros, la columna estado indica con un color los resultados de la verificación, como lo había mencionado, ¿ya? En este caso, los amarillos para las observaciones y el verde para los que no tienen observaciones. Y para los documentos distintos reportes de biodiversidad, en este caso reporte de agua, las columnas de verificación y estado no están habilitadas, ya porque la validación en este momento está solamente para los archivos de reporte de biodiversidad. Luego de eso pasamos al punto 10, donde en este punto es posible cargar los anexos en el reporte de seguimiento ambiental. Ahí podemos cargar más de uno. Y luego al presionar el botón continuar hará las siguientes validaciones. Es decir, todos los puntos obligatorios deben poseer información, ¿ya? Los documentos de tipo reporte de biodiversidad no pueden tener el estado en color rojo, como lo habíamos visto cuando tienen errores, ¿ya? Si permite que el documento posea observaciones, aunque recomendamos su revisión para evitar iteraciones con la superintendencia. Es decir, la validación permite que haya un documento con observaciones, pero nosotros recomendamos que ojalá lleguemos al punto de no tener ninguna advertencia, ¿ya? Si todo está en orden, pasaremos al segundo paso, que corresponde a la previsualización del documento, donde podremos revisar toda la información ingresada. Aquí es una pantalla súper extensa que nos va a resumir toda la información, pero llegando al final podemos ver que aquí nosotros, bueno, podemos incluso imprimir o presionar el botón continuar. Cuando presionemos el botón continuar, va a hacer lo siguiente: esto va a subir todos los archivos, sube el informe, aplica todas las validaciones nuevamente, guarda la información y genera el número de informe. Cuando genera el número de informe, avanza al punto 3 del comprobante y envía correos hacia el titular y correos a los organismos públicos que nosotros habíamos seleccionado. En este caso, de ejemplo, era Senda Pesca. Bien. Una vez que llegamos a este punto, nosotros podemos volver a ver todo el detalle de la información y se va a generar un código QR y un timbre que indica que ya está finalizado. Si nosotros queremos revisar el informe, volvemos a la pantalla inicial y como pueden ver acá hay una opción que dice ver reportes, ya correspondiente al seguimiento ambiental. Una vez que hagamos clic ahí, nos va a llevar a una pantalla donde podemos filtrar por la RSA. En este caso seleccionamos la RSA en la pantalla
en el listado izquierdo, lo pasamos al listado derecho y esto va a ejecutar la búsqueda. Inmediatamente se van a cargar todos los resultados ordenados del más reciente al más antiguo y con eso ya podemos ver los detalles, ver el informe, incluso tenemos una opción de donde podemos ver historiales de algún informe. Eso sería con respecto al sistema. Ahora podemos pasar al siguiente punto y ya sería el detalle del proceso. Eso. Muchas gracias, Esteban. Gracias, Eric. ¿Me dejas compartir a mí, por favor? ¿Ahí se ve bien? ¿Me pueden confirmar, por favor? Sí, Julián, se ve bien. Se ve en modo presentación. Perfecto. Gracias. Bueno, primero que todo, creo que ya son buenas tardes a todos. Mi nombre es Julián Cabezas, parte de la Oficina de Inteligencia Ambiental. Y lo que voy a hacer ahora es presentar un poco estos procesos de validación de los que estaba hablando Eric. Eh, Esto es algo nuevo que estamos haciendo para el sistema de seguimiento para biodiversidad y la idea es mejorar la calidad de los datos que estamos obteniendo como superintendencia. Entonces, primero que todo, quiero dar a conocer los procedimientos y los criterios de verificación automática de datos para los reportes de biodiversidad que ya están siendo implementados en este sistema. Y además vamos a dar a conocer cómo estamos integrando estos criterios y procedimientos con las bases de datos del GBIF, que es un organismo del que vamos a hablar también. ¿Por qué queremos implementar esta verificación? Primero que todo, tenemos muchas experiencias previas con estas planillas estandarizadas de reporte. Algunos ejemplos son, por ejemplo, para el componente agua o para fundiciones de cobre, en el que hemos detectado errores que son frecuentes, pero son muy difíciles de corregir. Por ejemplo, errores de georreferenciación. Tenemos muchos datos en Rusia, en Paraguay, y muchas veces eso implica que nosotros tenemos que estar después pidiendo solicitudes de información a los titulares y eso es un proceso muy lento muchas veces. También tenemos errores de completitud de datos. ¿Qué es lo que esperamos como beneficio? Facilitar la compilación de datos, el análisis y su posterior divulgación, obviamente. Mejorar la calidad de los datos. Por ejemplo, en el caso de biodiversidad queremos tratar de no tener datos de taxonomía, errores de taxonomía, por ejemplo. Y obviamente lo que nos convoca como superintendencia, que es facilitar la verificación del cumplimiento ambiental. Entonces voy a explicar un poco cómo funciona este modelo. Tenemos a los titulares, en primer lugar, que interactúan con un sistema de seguimiento ambiental. Como le mostró Eric, ustedes lo que tienen que hacer es entregar una planilla de reporte de biodiversidad junto con el tipo de reporte. En este caso puede ser monitoreo o puede ser rescate y relocalización. Este sistema de seguimiento ambiental tiene una API. Una API es un código, digamos, un software, que lo que hace es verificar que estos datos estén bien. El sistema le pasa la planilla y el tipo de datos a esta API y esta API utiliza una serie de criterios de verificación que voy a estar explicando. Esta API también se comunica con otras API, con otro software, que es de GBIF. GBIF es la Global Biodiversity Information Facility, de la que voy a estar hablando un poquito, que tiene una base de datos que se llama Backbone Taxonomy, que básicamente es una base de datos de taxonomía mundial, a nivel mundial, que nosotros vamos a estar consumiendo para verificar que estén los datos bien. Esta API nos entrega a nosotros una evaluación de la taxonomía que ustedes están entregándonos a nosotros. Nosotros se lo pasamos a la API y nos lo entrega de vuelta. Nosotros compilamos esto con nuestras verificaciones y le pasamos este resultado al sistema de seguimiento ambiental y el sistema de seguimiento ambiental lo que hace es pasarle a ustedes un reporte de evaluación, que es el que ya estaba mostrando Eric, que es este pop-up, y además una planilla Excel que incluye todos los detalles del error o la advertencia que encontramos, la hoja en la que se encuentra y también la celda en la que se encuentra. Todo esto con el objetivo de que sea lo más fácil posible para ustedes corregir los errores o las advertencias que se puedan presentar en las planillas.
Este resultado de la evaluación se evalúa, obviamente, y si tiene un estado verde, es decir, sin errores graves, o un estado amarillo que tiene advertencias, pueden continuar el reporte. Como ya dijo Eric, esperamos nosotros que estas advertencias puedan ser corregidas también, pero se considera como errores no tan graves y que no deberían dar mayores problemas. Sin embargo, si hay errores graves detectados, el titular lo que tiene que hacer es eliminar el archivo, volver a la planilla, corregirla e ingresarla nuevamente, y ahí se genera el reporte de evaluación una vez más. Algunas observaciones sobre esta verificación de datos es que lo que va a presentar ahora no es definitivo y puede cambiar en función de que encontremos errores nuevos en las planillas que van a empezar a entregar desde el próximo mes. Por motivo de tiempo no voy a describir todas las verificaciones. Y lo otro es que una planilla pase la verificación de datos no significa que los datos estén completos o correctos. Eso es muy importante. Aquí lo que estamos haciendo es atrapar o detectar la mayor cantidad de errores posible, pero no significa que estos datos estén completos o correctos. Entonces empecemos ya con las verificaciones generales que estamos implementando. En primer lugar, estamos verificando, obviamente, que el Excel que nos estén enviando tenga las hojas originales. Por ejemplo, en el caso de rescate y relocalización, que tenga las hojas campaña, estación réplica, captura y adaptación. Verificamos que la planilla sea del tipo de reporte declarado, por ejemplo, que no estén entregando un Excel que corresponde a rescate y en el subtipo de reporte pongan que es monitoreo. Tenemos que estamos verificando los nombres de las columnas que no hayan sido modificados, que las hojas no estén vacías, por ejemplo, y que estén utilizando la última versión de la planilla, que en este caso es la versión 5, de la que va a estar hablando Francisco más rato. Cualquier error en estas verificaciones generales detiene el proceso y implica que tienen que volver a poner la planilla porque no se van a verificar en las siguientes verificaciones. Son errores graves, digamos. En la hoja de campaña, que es una hoja general, digamos, entre los dos tipos de planilla, tenemos primero que todo que verificamos que la ID campaña contenga números enteros no repetidos. Por ejemplo, 1, 2, 3, 4, etc. Si este se repite, genera un error también. Porque en este caso, en el caso de la hoja campaña, cada fila debe ser una campaña individual. También estamos verificando las fechas. Por ejemplo, si se dan cuenta, en el Excel ustedes podrían eventualmente poner que hicieron una campaña que empezó el día 30 de febrero. Eso es posible hoy en día en el Excel. Por supuesto, esto es incorrecto. Y también se está verificando, se están juntando estas tres columnas y se está verificando que no haya errores en las fechas, que no haya un 30 de febrero, por ejemplo, o un 32 de enero, etc. En estación réplica, que también es una hoja común entre las dos planillas, lo mismo. En ID estación réplica tienen que haber números enteros no repetidos. Se está verificando que el nombre de la estación y la descripción de la estación réplica estén completas. En este caso, por ejemplo, este es un caso en el que nosotros generamos una advertencia si no está completa el nombre. Es ideal que ustedes puedan darle un nombre, por ejemplo, a la estación y una descripción, pero sin embargo pueden entregar la hoja sin esa descripción. No es conveniente y por lo mismo se genera una advertencia. Tenemos valores en listas desplegables. En este caso tenemos el tipo de monitoreo, que esto es de la versión 5, en el que, por ejemplo, nosotros incluimos estos 5 tipos de monitoreo que sirven como guía. En este caso, por ejemplo, área, cuadrante, transecto, parcela. Y está ok, está muy bien, obviamente, si ocupan uno de los valores. Pero si ustedes tienen otro método, ahí inventé un nombre nomás, les va a generar una advertencia, pero sin embargo pueden pasar. Obviamente entendemos que en muchas de estas listas desplegables pueden existir otros tipos de monitoreo. En largo, ancho, superficie y radio, en este caso de estación réplica de nuevo, también se exigen valores numéricos mayores a 0. Obviamente no puede haber un ancho 0 o largo 0.
Y la región, la provincia y la columna también se espera que ustedes utilicen los valores en la lista desplegable. También generará un error, incluso errores si es que hay temas de tildes o cosas así, o si ponen aricas y parinacotas, etcétera. Son un ejemplo un poco exagerado. Aquí es donde queremos atrapar una gran cantidad de errores en temas de latitud y longitud, que sabemos que es un tema no menor. En este caso lo que estamos pidiendo es un set de coordenadas válidas al menos, como pueden ver en la imagen de la izquierda, en una de las filas el titular está entregando un set de coordenadas centrales y en otras está entregando coordenadas de inicio y de término, pero siempre está entregando al menos una. Y lo que estamos haciendo en este momento es validar estas coordenadas para que estén en ese cuadrante que pueden ver en la derecha, que comprende Chile continental e insular. Por ahí está Rapa Nui, bien a la izquierda. Este es uno de los casos en los que las validaciones pueden cambiar. Estamos esperando tener una validación un poco más detallada a nivel de región, pero por ahora con esto ya esperamos no tener más datos en Paraguay, Rusia, Europa. Ya al menos esto estaría atrapando los errores, por ejemplo, de signo, que sabemos que puede ocurrir. Acá todas las coordenadas son negativas, por ejemplo. Ya pasando a la hoja de monitoreo, tenemos la hoja de ocurrencia, la planilla de monitoreo, perdón, que acá lo que hacemos, y que es bastante importante, que es verificar que el ID campaña y el ID estación réplica estén en sus hojas respectivas. Acá puse un ejemplo, en la hoja campaña, supongamos que tenemos 3 campañas, como ven ahí a la izquierda, tenemos una campaña de otoño, primavera, verano, y en la hoja de ocurrencia, estos registros se repiten, porque obviamente puede haber más de una ocurrencia en una campaña, y acá tenemos un ejemplo que está OK, que es que todos los ID campaña en la hoja ocurrencia están en la hoja campaña. En el caso, por ejemplo, que en la hoja ocurrencia yo tuviera un ID campaña 4 y ese no estuviera en la hoja campaña, tendríamos un problema y un error grave. Ahí en la columna de autocompletado les puede dar bastantes luces de cuando este error está ocurriendo. Dice ID no en hoja campaña o algo así. Entonces por ahí queremos ayudarlos con ese problema. Lo mismo con el ID de estación réplica. Seguimos. Entonces, en la misma hoja de ocurrencia también estamos viendo que la hora esté bien, que las horas que se están reportando sean válidas, que el valor que se está reportando sea numérico. Ahí es súper importante. Excel les comenta a ustedes, tiene este mensajito de error o de advertencia de Excel cuando se están incluyendo datos de texto en una columna que tiene solo datos numéricos, ahí para que lo tengan en cuenta, que los datos tienen que ser numéricos. A pesar de que se vean numéricos, puede ser que ustedes estén utilizando este dato como texto, y de todas formas el código de validación les va a avisar y va a generar un error grave en el caso de que no sean numéricos. Lo mismo con el esfuerzo, bueno, seguimos con el esfuerzo de muestreo, también se verifica la completitud y también estamos validando fechas y coordenadas de la misma forma que ya les expliqué. En la hoja de ocurrencia tenemos varias columnas con validación, que estas son también de la versión 5. Tenemos protocolo de muestreo, parámetro, tipo de cuantificación, etcétera. Son listas desplegables que ustedes van a tener a disposición para poder completar. Y en este caso tenemos dos tipos de validaciones. Hay columnas en las que se genera una advertencia si el valor no está en la lista. Por ejemplo, protocolo de muestreo, que en este caso se asume, sabemos que a pesar de que hay una lista bastante larga y extensiva, es muy probable que no haya un protocolo de muestreo ahí. Y se genera una advertencia en el caso de que estén eligiendo un protocolo de muestreo que no está en la lista. Sin embargo, otras columnas, por ejemplo, el sexo, en el caso de fauna, se genera un error si es que no están utilizando la lista desplegable. Por ejemplo, tiene que ser macho, hembra, hermafrodita, sin dimorfismo
observable o derechamente no registrada. Ahí no hay opción para otro valor. Entonces les va a salir un error grave en la aplicación. Aquí empezamos la parte más entretenida. Lo que estamos haciendo es verificar primero que todo que la información taxonómica, que es la parte, digamos, fuerte o una de las partes más importantes de estas planillas, esté completa. Primero que todo, verificamos que el reino, filo, clase, orden y familia estén completos hasta el último nivel identificado. Es decir, si ustedes identificaron hasta epíteto específico, ok, tiene que estar todos esos en orden. Si es que ustedes identificaron hasta familia, como pueden ver en el segundo ejemplo, se completaron desde reino, filo, clase, orden y familia. Ok, perfecto. En este caso, en los casos de más abajo, tenemos errores porque, por ejemplo, se identificó hasta epíteto específico, hasta la especie, pero no incluyeron la información de clase. O en el caso de abajo, se identificó el género, pusieron arenaria SP, pero no pusieron el reino o el filo o división. La información taxonómica debe estar completa y además revisamos que esté en la lista desplegable. Para el género y epíteto específico, es decir, para la especie misma, lo que estamos utilizando es la base de datos de GBIF como referencia. GBIF, un pequeño paréntesis, la Global Biodiversity Information Facility, que es una iniciativa de la OCDE, a la que pertenecemos hoy en día, y se conforma como una infraestructura mundial de información de biodiversidad. Es una organización internacional y está financiada por los gobiernos de todo el mundo, y está destinada a proporcionar a cualquier persona, o en nuestro caso, por ejemplo, a nosotros, con acceso abierto a datos de biodiversidad, que es lo que estamos utilizando. En Chile tenemos el Ministerio de Medio Ambiente que actúa como nodo de GBIF y ahí bastantes organizaciones ya han aportado con datos, dejo los links. CONAF ha aportado con datos, bastantes fundaciones e incluso algunas consultoras se han motivado a aportar con datos a GBIF. ¿Qué es lo que estamos haciendo en este caso? Lo que estamos haciendo es ingresar el género y el epíteto específico junto con el reino, porque sabemos que hay duplicaciones, por ejemplo, de géneros, etcétera, a la API del GBIF. Digamos que le hacemos una solicitud a GBIF en tiempo real, todo esto en microsegundos, para que nos valide la información que ustedes están reportándonos. ¿Qué es lo que hacemos? Se verifica que la especie exista dentro del reino señalado. Y ahí, por ejemplo, tenemos un ejemplo de lo que les daría a ustedes en el Excel de validación. Por ejemplo, la especie Samati oscirpus, debía haber visto una especie más fácil. Y Tataensis no es válida, no está en la base de datos de GBIF. Entonces, obviamente ahí se pide que revisemos errores de identificación o de tipeo, etcétera. Aquí es súper importante decir que nosotros no estamos verificando taxonomía, o sea, no estamos verificando identificación, estamos verificando taxonomía. Es decir, si ustedes nos reportan un huemul en Arica, eso pasa, eso no va a generar errores, digamos. En este momento nosotros nos estamos preocupando de que la especie correspondiente al huemul esté bien escrita. Es una revisión taxonómica. En este caso estamos admitiendo sinónimos. Por ejemplo, para el zorro culpeo pueden poner Pseudodalopex culpaeus o Licalopex culpaeus. Perdón mi latín. ¿Por qué lo estamos admitiendo? Porque sabemos que hay diferencias entre las distintas bases de datos, ya las hemos visto, hemos hecho algunos análisis, por ejemplo, entre Darwinion y GBIF, que son bases de datos que sabemos que se consultan. Algunas diferencias en sinonimia. Algunas bases de datos encuentran que una especie es sinónimo de otra y al revés en otras bases de datos. Por lo mismo estamos admitiendo sinónimos y nosotros después planeamos hacer un postprocesamiento. ¿Y cuál es la gran gracia de esta base de datos de GBIF, de este programa de GBIF? Es que les entrega a ustedes sugerencias de nombre. En el caso que hayan errores pequeños, digamos, no que sea una especie totalmente distinta. Ahí, por ejemplo, puse un ejemplo que puede ser un error de tipeo, por ejemplo, en el que ustedes reportan que está la especie Distichilis humilis cuando la especie real es Distichilis humilis, por ejemplo. Entonces se genera una
un fuzzy match se llama eso, pero básicamente es una sugerencia para el titular o para la persona que está entregando la planilla. Ahí. Tenemos que, en este caso, aquí les entregamos algunas páginas para que puedan ver, para que puedan revisar la base de datos de GBIF si no la conocen ya, para verificar las especies, el tipeo, etcétera, en el caso que le esté generando error. Pero sabemos, y acá vamos a poner una salvaguarda, sabemos que la base de datos de GBIF, a pesar de que se actualiza periódicamente y es extensiva y recibe datos de muchos organismos, puede haber especies que no estén en los registros. Por ejemplo, especies que se hayan descrito recientemente o que derechamente no estén en la base de datos. En estos casos, ahí dejamos el mail de contacto con un asunto que deben poner y por favor también les pedimos los antecedentes correspondientes. Por ejemplo, si es que es una especie recientemente descrita, que nos indiquen el paper o dónde está ese registro, para que nosotros también ahí tenemos la ventaja que tenemos a los consultores del IEB que son expertos en el tema y podemos generar una excepción. Es decir, bueno, ya, obviamente esta especie existe, se incluye, pasa, digamos, el filtro de GBIF. Ya yendo a rescate y relocalización, tenemos que en la hoja captura estamos haciendo verificaciones muy parecidas a la hoja ocurrencia. Tenemos el ID campaña y el ID estación réplica que deben estar en sus hojas respectivas. Se verifican fechas, horas y coordenadas de la misma forma. Y también verificamos información taxonómica con la API de GBIF. Cada vez que hay una especie, nosotros se la pasamos a GBIF y GBIF nos dice, ok, o no, por ahí no va, etc. También en este caso tenemos el ID individuo, que tiene que tener números enteros no repetidos, y también estas variables de peso, altura, largo y ancho del individuo. Como pueden ver, por ejemplo, en el ejemplo, pueden no incluir todos los datos, pero sin embargo tienen que ser, porque en algunos casos no se mide, por ejemplo, el largo, sino que solo el peso, por ejemplo, pero deben ser numéricos. De nuevo, muy importante ahí. Muy importante, la configuración regional de ustedes puede incluir datos numéricos con coma o con punto, pero lo importante es que sea numérico. Y ahí Excel es bastante útil en el sentido que les avisa cuando ustedes están mezclando datos numéricos con datos de texto. Ya terminando con la hoja de adaptación y relocalización de la planilla de rescate, tenemos lo mismo, hicimos verificaciones similares a las otras hojas, en el que estamos verificando todas las columnas de peso, altura, coordenadas, etcétera. Y en este caso también tenemos una verificación en el ID individuo que debe contener números enteros y que deben estar obviamente en la hoja de captura. No puede aparecer un individuo en la hoja de adaptación y relocalización que no esté en la hoja de captura. Puede estar repetido el ID individuo, pero no puede no estar. Ya terminando, vamos a leer algunas preguntas y respuestas que llegaron desde el formulario de inscripción. Bueno, primera pregunta, ¿el seguimiento es totalmente digital a través de la plataforma? Sí, en este caso es 100% digital. Pueden ocupar la plataforma de sistema de seguimiento ambiental. No gastemos tanto papel. Existe una nueva página, como ya les mostró Eric. No, es la misma página. No hemos creado ninguna página web aparte de las que ya ustedes conocen. El sistema de seguimiento ambiental. Y se le agregaron funcionalidades. Bueno, esto también ya lo respondió Eric. Sí, para una medición no existe una EDFA especializada, pero el informe lo elabora una empresa que tiene otras mediciones asociadas a EDFA. ¿Se debe indicar igualmente la empresa? Bueno, existe una sección 7.3 que es, perdón, 7.4, que es organismos de terceros ingresados o asociados, que pueden ser empresas que no son EDFA en este caso, pero de todas formas tienen que poner el nombre de la empresa, por ejemplo, una consultora que se dedica a temas de flora y fauna y su componente ambiental, obviamente, que en este caso es la biodiversidad. Aquí ya le doy el pase a
Francisco Donoso, que nos va a explicar algunas modificaciones que se realizaron en la quinta versión de las planillas. Sí, Julián, antes de pasar a Francisco, no sé, Gloria, solo para responder algunas preguntas que llegaron por el chat. Muchas las respondió Darío, te agradezco Darío ahí a la gestión, pero quería englobar, son dos grandes grupos, yo creo, de preguntas. Uno es si la funcionalidad que mostramos de biodiversidad está disponible al día de hoy. No, eso no está disponible todavía, estamos en la etapa final, yo creo, de pruebas, pero estará para la fecha que indica la normativa, ¿cierto? Que es a contar del 1 de octubre, es decir, la próxima semana, pero al día de hoy eso no está disponible. Si se meten ahora a producción no lo verán, pero ya la próxima semana estará disponible. Y lo otro que preguntaron, distintas preguntas relacionadas, que las traduzco en qué pasa si aparecen errores en la plataforma. Eh, por ahí llegó una pregunta de un error que le está apareciendo a un titular en este momento. Y lo mismo pasaría con esta nueva funcionalidad de biodiversidad en caso de tener algún error, alguna consulta relacionada con la plataforma. El conducto regular, tal como lo mencionó Julián, es a través del correo snifa@sma.gov.cl, en donde por ahí canalizamos todo tipo de solicitudes, preguntas o errores que detecten ustedes, llega directamente al equipo de desarrollo y lo solucionamos a la brevedad. Asimismo lo hicimos con la marcha blanca del sistema, donde se solucionaron varias cosas y evidentemente podrían llegar a ocurrir algunas cosas con este nuevo lanzamiento de funcionalidad, a pesar de que ya está bastante testeado, pero en caso de ocurrir, el conducto regular es el indicado. Eso solamente, como para redondear un poco la totalidad de preguntas, el resto fue respondido ahí muy bien por Darío. Eso. Súper. Muy buenas tardes a todas y todos. Le agradecemos en verdad la presencia de más de 400 conexiones asistentes al taller, así que muchas gracias en verdad por el tiempo. Ya para ir cerrando ya lo que es el taller, más o menos yo voy a ocupar alrededor de 5 a 10 minutos. Va a ser una presentación bastante breve en relación a lo que son las modificaciones realizadas en la quinta versión de planilla. Bueno, mi nombre es Francisco Donoso, coordino lo que es la Oficina de Inteligencia Ambiental y que dentro de este proyecto que ha incorporado en verdad a muchas personas, nos hemos focalizado principalmente en la parte, o por lo menos en este último tiempo, lo que ya mostró Julián, que es en el tema de todo lo que es validación de datos y todo lo que es calidad de datos, ¿ya? Haciendo una especie de resumen de lo que ha sido hasta ahora este taller, el equipo particularmente del IEB habló del contexto de lo que son las planillas de rescate y relocalización de especies, como para que ojalá finalmente haya un entendimiento lo más acabado con respecto al tema y que el relleno de esas planillas sean, en verdad, respetando un poco las limitaciones que hemos puesto para precisamente mejorar la calidad del dato y que posteriormente la explotación de los mismos datos sea en verdad lo más fácil para todos. En segundo lugar, Eric y Alejandro hablaron de lo que son las funcionalidades del sistema de seguimiento ambiental, que bueno, los que ya han conocido este sistema a lo largo del tiempo habrán visto que de lo que presentó Eric, la gran mayoría es como presentar un reporte cualquiera de sistema de seguimiento ambiental y tiene esta patita adicional que todo lo que tiene que ver con verificación de los datos propiamente tal. Y en esa misma verificación de los datos es lo que Julián en este tercer punto habló y ya en detalle de, bueno, cuáles son todas estas validaciones que nosotros vamos a hacer y por cuál es la gracia de mostrarle a ustedes todas estas validaciones. Es que, claro, entendiendo todo lo que tienen estos códigos por detrás, entonces, claro, podemos prevenir y tratar de minimizar los errores, que obviamente no vamos a llegar nunca a cero, pero minimizar cualquier tipo de error o bien de omisión de información que sea importante de reportar. Entonces, esa es la idea. Entonces, ya pasando a este punto cuarto, siguiente, porfa, Julián. Ya pasando a este punto cuarto, es solamente una diapo relacionado, porque en verdad los cambios en esta versión 5 son bastante menores en relación a lo que ya la versión 4. Habrán visto en verdad que desde la primera versión hasta ahora la cantidad de modificaciones han sido menores. Ahora, obviamente, le ofrecemos las disculpas al caso. Sabemos el impacto que esto genera en los titulares, porque nosotros estamos exigiendo ahora esta como última versión que se reporten en este formato
formato de versión 5 y también hemos tratado de minimizar efectivamente todo este versionamiento que ya llevamos, como ya mencioné, en la quinta versión. Idealmente hubiera sido solamente entregar una, pero finalmente, gracias a todos los comentarios que nos llegaron de distintos errores o bien de alguna omisión de información importante que ustedes mismos nos han aportado mediante las vías oficiales, hemos podido mejorar este reporte. Obviamente observaciones expertas también que hemos tenido en estos que nos han llegado por distintas vías. Entonces, bueno, estas planillas están disponibles desde el 15 de septiembre de la semana pasada en el mismo repositorio de Google Drive, como ya se mencionó. Se actualizó también el documento PDF que se actualizó el documento PDF que describe los cambios realizados. Ahí, Julián me está haciendo ahí un juego de pantallas. Ya. Entonces, bueno, ese archivo PDF también ya se actualizó con los mismos puntos en verdad que estoy mencionando ahora, de cuáles fueron esos cambios y cuáles fueron en detalle en relación a columnas nuevas o variables nuevas que estamos solicitando. En primer lugar, se agregó una columna adicional tanto a los dos formatos de planilla, que es la orientación de la estación réplica, a ver si hay orientación norte, sur, este, oeste o bien alguna combinatoria, porque eso nos permite explicar después de mejor manera el tipo de vegetación principalmente que tiene después la hoja de ocurrencia. Y eso tiene una validación de campos también específica, que es el punto que voy a mencionar a continuación. Y el código de individuo, porque a través de también observaciones que nos llegaron, nos dijeron de que en algunos casos específicos, claro, no se hace se hace un seguimiento a individuos o especímenes en particular, que nosotros teníamos este código de individuo más asociado a rescate y relocalización, pero bueno, obviamente hay que acceder acá a lo más generales posible y en la hoja de monitoreo, perdón, en el Excel de monitoreo y particularmente en la hoja de ocurrencia, agregamos una columna adicional que es el código de individuo para capturar esos casos en particular en donde se necesita hacer un monitoreo y un seguimiento a un individuo en específico. ¿Ya? Son esos casos y en la gran mayoría de los casos no es así, pero bueno, teníamos que ponernos en todos los lugares. En términos de estructura, esas son las dos diferencias. Y en términos de, yo diría que lo que nos ocupó mayor tiempo fue en todo lo que tiene que ver con validaciones de campo. Habrán notado que las versiones anteriores de la planilla sí tenían un par de validaciones, que los campos fueran numéricos algunos, o bien que estuvieran en un rango en particular, pero ahora pusimos validadores de campo en varias de las columnas y adicionalmente agregamos esta hoja de validación de campo, cosa que si bien es una hoja que no se puede modificar, pero la idea es que ustedes vean todos los campos que están siendo validados de manera de que se facilite en el fondo el relleno de estos mismos datos y, como se mencionó en la presentación, no estemos llenando digamos, con caracteres diferentes, dos expresiones que realmente quiere ser lo mismo. Por ejemplo, número de individuos, alguien podría poner n, alguien podría poner num, inf, y todas las combinaciones había ahí por haber. Entonces, para evitar eso, bueno, para eso están estas validaciones de campo. Y también Julián y otras personas también ya lo mencionaron. Hay algunas de estas validaciones de campo que son estrictas, es decir, solamente se pueden poner los elementos que ya están sido definidos, que de hecho ahí en esa hoja de validación está está subrayado y puesto en negro cuáles son esos campos, que no son muchos los que tienen esta validación estricta. Y en segundo lugar está esta validación como sugerida, que bueno, que son las metodologías, por ejemplo, de que, claro, sería muy optimista de nuestra parte que hayamos completado con toda la metodología habida por haber y por lo mismo los pusimos de manera flexible, que ojalá, o sea, ¿cuál es el proceso que nosotros les llamamos que ustedes hagan? Que vean esas validaciones, vean todas las opciones, vean si se adapta alguna de las que ustedes tienen a esa, la elijan, sea así, y de otro modo recién ahí incorporen alguna nueva. Entonces, dicho eso, esos son los dos grandes temas que tiene esta versión 5 y bueno, también hicimos cambios en las planillas de ejemplo relacionados a estas mismas validaciones. O sea, nosotros mismos nos autovalidamos y hicimos cambios en estas planillas de ejemplo para que fueran acorde a la validación que nosotros mismos estamos diciendo. Entonces, bueno, hicimos esos cambios, agregamos las columnas, obviamente, respectivas e hicimos cambios en los datos propiamente que estamos agregando como ejemplo.
Bueno, y estamos trabajando para incorporar todas esas mismas validaciones en el código de validación del mismo sistema de seguimiento ambiental. Y se formará oportunamente vía correo electrónico cuando las modificaciones al sistema de seguimiento ambiental estén en producción para uso de titulares. Ya que es un poco lo que mencionaba, pero bueno, como fecha límite es obviamente el 1 de octubre. Ahí sí o sí va a estar en esa fecha ya el sistema en producción para que se pueda ser utilizado. Siguiente, por favor, Julián. Iba a dejar esta diapositiva como al final, como a modo de cierre, pero también por producto de algunas preguntas que vi en el chat, a ver si podemos agarrar varias de esas preguntas para dejar al final, digamos, vamos a tener alrededor de una media hora para ir respondiendo preguntas que no hayan sido abordadas en el taller o bien que sea necesario dar unas aclaraciones. Pero bueno, acá un listado de últimos avisos o próximos pasos para ver si podemos agarrar una de esas preguntas que no han llegado. Bueno, como ya hemos mencionado, la resolución, la 343, va a empezar a regir desde el 1 de octubre, ya de manera oficial. Si se acordarán, hicimos unos cambios de fecha, solicitud de varios titulares, cambios de fecha que quedó finalmente para el 1 de octubre. Por lo tanto, ahí ya se empieza a regir, pero obviamente va a empezar a regir según los compromisos de cada una de las RCA. Es decir, si alguien tiene que reportar por sus compromisos en el mes de noviembre, bueno, reportará en noviembre o reportará en diciembre. El tema es que ahora todos los reportes de biodiversidad que se tengan que entregar desde el 1 de octubre debido a cada uno de los compromisos, se tienen que entregar ahora con este formato y bueno, con estas validaciones de datos que estamos haciendo. En segundo lugar, bueno, estará disponible el sistema de seguimiento ambiental, al menos en esta fecha ya va a estar disponible. Intentaremos a ver si podemos agregar unos días hacia atrás en el fondo, como que esté un poquito antes, pero al menos en el 1 de octubre va a estar arriba. Preguntas y repórtaselo por Snifa, ya siempre es bueno decirlo, más allá de las preguntas que acabamos de abordar que han llegado por el chat, pero así de esa manera nosotros, si nos llegan mucho también de un tipo de preguntas, podemos agregarlas a las preguntas frecuentes en la página web de biodiversidad que la pusimos en el chat y que me imagino que ya a esta altura la gran mayoría conoce. También ya fue mencionado, no sé si en esta instancia, pero al menos en talleres anteriores, como sabrán, la misma resolución 343 separamos en 3 tipos de datos al menos, ¿no es cierto? Los datos que se tienen que entregar de ahora en adelante, los datos históricos y los datos de línea base, para lo cual fue aprobada la RCA respectiva, y eso lo vamos a ir liberando de esas funcionalidades específicas, las vamos a ir liberando en el sistema de seguimiento ambiental a medida que vayan pasando los meses, entendiendo que la idea es con seguridad en cada una de estas fechas que se tienen que reportar estos datos, la funcionalidad va a estar en el sistema de seguimiento ambiental. Ese es el compromiso por nuestra parte, pero ¿cuál es un poco la idea de esperar y no liberar todas estas funcionalidades del mismo tiempo? Es que nosotros de todas maneras vamos a aprender ahora desde el 1 de octubre con todos los datos que lleguen, vamos a analizarlo y vamos a ver si efectivamente hay que hacer algún cambio tanto en los sistemas, en los mismos códigos de validación o bien en las mismas planillas. Ya, y ahí ya voy a abordar al tiro una pregunta que había en el chat, si en el fondo, dado que salió la versión 5, si esperábamos la versión 6, ya, bueno, no esperen la versión 6, siendo que no descarto que haya una versión 6, pero eso va a ser más en el tiempo una vez que esto ya esté andando. ¿A qué voy con esto? Es que la versión 5 ya es la versión 5 con que hay que reportar desde el 1 de octubre. Eso ya es un hecho, no vamos a cambiar a menos que encontremos un error gigante, pero no debiera ser, lo revisamos. La versión 5 debiese ser con los titulares que ya tienen que reportar desde el 1 de octubre. Esa es la que tienen que utilizar, no las versiones anteriores, la versión 5, y eso va a ser parte de las validaciones que vamos a hacer en el código. Bueno, entonces, pero obviamente no descarto el hecho de que con toda la información que recibamos en estos meses que vienen, puede ser de que haya algo, ya sea la validación de datos o bien ya sea de frentón en alguna columna, que vaya a necesitar algún cambio y por lo tanto será informado oportunamente. Eso no quiere decir que los que ya hayan entregado por sus compromisos en la versión 5 vayan a tener que cambiarlo. Eso ya es una entrega oficial y por lo tanto nosotros no le vamos a solicitar entregue de nuevo en la versión 6 porque bueno, esa era la versión vigente que había en ese tiempo. No sé si recuerdan, algunos de ustedes habrán reportado datos de agua. En los datos de agua se hizo un cambio de formato de planilla y se les dijo que de determinada
próxima fecha en adelante iba a regir este nuevo formato, pero no se les solicitó a los titulares que ya habían entregado en el informe anterior que cambiaran todo y volvieran a entregar la información. ¿Ya? Esto es exactamente lo mismo. ¿Ya? Ahora hemos ido cambiando las planillas porque no hemos empezado la entrega de datos de manera oficial, pero eso cambia desde el 1 de octubre. Bueno, vamos a estar haciendo mejoras permanentes en el código de validaciones, es decir, no se extrañen que en el código de validación aparezcan nuevas advertencias o nuevos tipos de errores con el paso del tiempo. Esa es la gran gracia de tener un código de validación, que sin cambiar el formato de planilla podemos complejizar el código de validación con el tiempo de manera de hacer cada vez más robusto. Ejemplo, lo que mencionó Julián con respecto a los códigos de imágenes, perdón, las ubicaciones de cada uno de los puntos. Ahora tenemos un gran cuadrante que estamos evitando, como decía él, que los datos nos reporten en Rusia, pero idealmente eso se puede complejizar bastante bien, acotando los polígonos, haciendo una relación entre los polígonos, por ejemplo, y la comuna reportada, y se puede hacer complejizar bastante más, ¿ya? Obviamente hay que ver que esas mejoras no tengan una repercusión en el algoritmo y en el tiempo de espera en el sistema de seguimiento ambiental, pero digamos que con el tiempo la idea es que vayamos cada vez haciendo esta verificación de datos de manera un poquito más sofisticada. Y eso al final repercute como una mejora para todos, porque si nosotros nos encontramos con ese tipo de error, muy probablemente vamos a solicitar una rectificación a los titulares de esa información, y para evitar ese pimponeo, en verdad, es mejor que el algoritmo te lo diga de buena primera, ¿ya? Y que venga lo más limpio posible los datos enviados a esta superintendencia. Ya mencioné esta versión 6 que pongo en signo de interrogación, eventualmente, ¿ya? Pero eso ya lo expliqué anteriormente. Y bueno, ¿cuáles son las próximas fechas y los próximos hitos? Aparte del 1 de octubre, el 1 de enero del año 2023, estamos pidiendo los reportes de línea base, pero ahí subrayo desde las RCA aprobadas desde el 1 de enero del año 2023, ¿ya? Ahí tienen 20 días hábiles para hacer este reporte, pero solamente para esas RCA que se aprueben desde el próximo año. Ya que eso era una aclaración, que de hecho un cambio que hicimos en la resolución 343 original con la modificación que hicimos posteriormente este mismo año. Después, desde el 1 de abril son los reportes históricos, ¿ya? Y el 1 de septiembre son los reportes de línea base para estas RCA que son aprobadas antes del 1 de enero del 2023, es decir, desde este año hacia atrás, ¿ya? Eso vendría a ser como últimos avisos y próximos pasos. Espero que haya respondido varias de las preguntas que hayan surgido en el chat de estas, digamos, un poquito más generales. Así que, Gloria, te dejo a ti para la última parte del taller, que es responder alguna de las preguntas que alcancemos a responder hasta las 1 de la tarde. Gracias, Francisco. De todas formas, igual tocaste varios temas que vamos a tocar a continuación. Voy a compartir la pantalla para poder presentar. Denme un segundo, por favor. Bueno, primero que todo, muchas gracias a todos quienes han participado y a todos también quienes han podido asistir a este taller. A ver si acá puedo. Ya, tal cual mencionaba recién Francisco, y asociado a las preguntas que han ido saliendo tanto en el chat de este taller como en el taller anterior, y siguiendo la misma línea, perdón, de lo que habíamos realizado, es recalcar que el objetivo de la resolución 343 es sistematizar los datos de biodiversidad en planillas estandarizadas y reportar a través del sistema de seguimiento ambiental. ¿A qué voy con esto? Y quiero que quede algo como súper claro. Las planillas estandarizadas de biodiversidad no vienen a reemplazar los informes de seguimiento ambiental. ¿Ok? Esto no es un reemplazo de lo que existía anteriormente, sino que más bien es un complemento. Por lo tanto, ¿qué quiere decir esto? Que ustedes van a tener que seguir reportando los informes de seguimiento en la forma en la cual ustedes lo realizaban, pero además a aquellos informes de seguimiento ambiental tienen que adicionar estas planillas con los datos levantados en el marco de las actividades de monitoreo o de rescate y relocalización de especies para su posterior análisis. Ese es el punto 1. Segundo, ¿a quiénes aplica? Generalmente preguntan harto, como a qué rubro, como a qué tipo de proyecto.
la resolución aplica a todos los titulares cuyas RCA tengan que reportar datos de biodiversidad, entendiendo por biodiversidad, perdón, flora, vegetación, fauna, hongos y líquenes, y ya sea tanto terrestre como marino o también de sistemas acuáticos terrestres, o sea, perdón, de y que tengan que reportar tanto a través del seguimiento ambiental y que tengan estos compromisos, o bien que hayan levantado esta información en el marco de la evaluación ambiental. ¿Qué quiere decir esto? Y que también se ha consultado bastante, es que si ustedes en el marco de la evaluación ambiental levantaron datos de biodiversidad, pero posteriormente no quedó ningún compromiso de estos en la RCA, cuando sea el momento, según las fechas establecidas, de que tengan que reportar los datos de línea base, van a tener que reportar los datos de biodiversidad levantados en el marco de la evaluación ambiental. Bueno, ¿y cuáles son los plazos? Tal cual les mencioné hace un momento Francisco, están todos establecidos y los vamos a dejar también en el link de la página que los guía hacia la guía del reporte de datos de biodiversidad. Acá están los datos. Lo primero que va a comenzar a estar activo, en el fondo, son los datos de seguimiento ambiental que parten el día 1 de octubre. ¿Qué quiere decir esto? Que toda la información que ustedes hayan tenido que reportar en el marco de sus compromisos y según los plazos establecidos en sus respectivas resoluciones de calificación ambiental, tienen que ser siguiendo estos formatos. Eso no quiere decir que lo que tenían durante este año tienen que reportarlo de esa forma. No, todo aquello que tenían que reportar a partir del 1 de octubre tiene que ser según los formatos establecidos y a partir de esa fecha, ojalá quizá unos días antes, va a estar habilitado el sistema de seguimiento ambiental con todas las funcionalidades que les mostró hace un momento el equipo de sistemas de la SMA. Luego, a partir del 1 de abril del año 2023, tal cual también mencionó Francisco, se van a reportar los datos históricos. ¿Qué son los datos históricos? Y esta es otra consulta que sale de forma permanente. Son todos los datos que hayan sido levantados en el marco del seguimiento ambiental, independiente del año en el cual comenzó a tener vigencia la resolución de calificación ambiental. Esto puede ser 2021, 2010, 2009 o antes también. Y también tenemos los datos de línea base, área de influencia, que estos van a tener que ser como en dos tandas. Primero, a partir del día 1 de enero del 2023, todas las RCAs que sean aprobadas a partir de esa fecha, tienen que remitir los datos de línea base en un plazo de 20 días hábiles según estos formatos. Y luego, para todas aquellas RCAs que fueron aprobadas previo al día 1 del año 2023, van a tener que remitir la información a contar del día 1 de septiembre del año 2023. ¿Cómo asociar las RCA a los diferentes reportes? Bueno, para la información asociada a la línea base, tiene que ser un reporte para cada una de las diferentes líneas bases de las RCA. Respecto a la información histórica, esta también puede ser agrupada a una o más RCA, dependiendo si existe una resolución de calificación ambiental que modificó compromisos ambientales de una RCA anterior. ¿Ya? Siempre hay que tener en consideración que se reporta desde la primera RCA que incluye el compromiso asociado a biodiversidad. Y posteriormente tenemos el tipo de reporte de seguimiento o monitoreo, como dice en este caso, que también puede ser asociado a más de una resolución de calificación ambiental y que no es distinto a lo que ustedes realizan actualmente. Lo que sí es relevante destacar que no se puede reportar, o es ideal que no se reporte la misma información más de una vez, que toda información remitida a la SMA sea información única. Ahí sí. Bueno, acá les dejé como el pantallazo de la guía para el reporte de datos de biodiversidad y que el link lo vamos a incluir posteriormente en el chat de este taller. ¿Ya? Donde ustedes pueden encontrar la información asociada a la resolución exenta 343, los plazos donde van a comenzar a regir los diferentes hitos, el tipo de información, las diferentes actualizaciones de las planillas y también las grabaciones a los diferentes talleres que hemos ido realizando, para que en caso de que ustedes tengan alguna duda puedan acceder a esa información también. Ahora, respecto de las preguntas que han ido ingresando por el chat y que son generalmente las preguntas más frecuentes asociadas a estos temas. Por ejemplo, dice, si mi RCA no cuenta con compromisos de seguimiento asociados a flora y fauna,
debo reportar? Como les mencionamos hace un momento, tenemos diferentes tipos de información. Tenemos el tipo seguimiento o monitoreo, así como también tenemos la información de línea base. Si usted en su RCA no tiene ningún compromiso asociado a reportar datos de biodiversidad, pero en el marco de la evaluación ambiental sí lo hizo, esa información debe ser reportada cuando se libere en el sistema la información de línea base. ¿Ya? Por lo tanto, no tienen que estar reportando nueva información asociada a compromisos que no existen, sino que más bien la información que usted levantó en la línea base. Hay también aclarar un punto, y es que esta resolución no viene a crear nuevos compromisos, ni tampoco viene a modificar los compromisos que ustedes tienen establecidos en la RCA, por ejemplo, en cuanto al tipo de información, ni tampoco en cuanto a los plazos. Los plazos que ustedes tenían se mantienen tal cual y como les dije en un comienzo, esta planilla viene a complementar la información que ustedes remiten a través del sistema de seguimiento ambiental, no viene a reemplazarla. El llenado de estas planillas es retroactivo ¿a qué fecha? También, haciendo alusión a lo que acabamos de comentar, existe la remisión de la planilla de línea base, que es todo aquello que se le mandó en el marco de la línea base y que comienza a ser reportado el próximo año. Tenemos la información histórica, que es la que ustedes van a tener que remitir a partir del día 1 de abril, y que es toda aquella información de seguimiento ambiental que se generó desde la entrada en vigencia de su resolución de calificación ambiental y hasta el día 1 de octubre del año 2022. ¿Por qué digo hasta el 1 de octubre de 2022? Porque a partir de ahora, 1 de octubre de 2022, tienen que comenzar a reportar con las planillas que se han establecido para ello. Por lo tanto, lo histórico es desde 1 de octubre de 2022 hacia atrás. ¿Hasta cuándo? Hasta la comenzada en vigencia de su RCA, independiente del año de esto. ¿Sobre cuáles rubros aplica la resolución? Como mencionamos también previamente, esta resolución aplica a todas las resoluciones de calificación ambiental, independiente del tipo de proyecto o de la categoría de proyecto. Todas aquellas resoluciones de calificación ambiental que tengan compromisos asociados a biodiversidad, flora y vegetación, hongos y líquenes y fauna, tienen que remitir la información utilizando estas planillas, y todas aquellas resoluciones de calificación ambiental en cuya evaluación se hayan levantado datos de biodiversidad, también tienen que remitir esa información en los plazos que correspondan. ¿En qué sección o cómo se justifican los valores no entregados? Celda o datos incompletos. Acá tenemos como dos temas en una misma pregunta. Por una parte, si ustedes ven, las planillas tienen varias columnas. Estas columnas son las que idealmente deberían ser llenadas, pero si ustedes en el marco de su compromiso y según la metodología que han implementado no tienen que incluir alguna información, en este caso, ustedes no tienen que incorporar información nueva, no es modificar los compromisos que ustedes tenían establecidos en su RCA. Eso es por una parte. Por otra, si tienen resoluciones de calificación ambiental que son muy antiguas, todos entendemos que puede que alguna consultora ya no exista, que se haya cambiado, que se haya perdido la información por temas, no sé, desastres naturales u otros, ustedes tienen que, al momento de remitir el informe de seguimiento ambiental, en el cual va adjunto la planilla, tienen que subir un anexo de una carta firmada por el representante legal de la empresa, en la cual se indique los motivos del por qué no se pudo levantar la información solicitada. ¿Ya? Por ejemplo, si ustedes tenían una RCA que entró en vigencia el año 2000, y tienen información perdida porque hubo un incendio y se quemó el lugar donde estaban todos los documentos en PDF entre los años 2000 y 2005. En esta carta ustedes tienen que señalar estos motivos y nosotros posteriormente analizaremos la información desde la SMA. La idea también es que ustedes estén tranquilos con ello. Ustedes ahora saben que tienen que desde ahora comenzar a remitir la información con estas planillas, con estos formatos, que esta es información que es adicional al informe de seguimiento ambiental, que este informe se tiene que seguir remitiendo, pero que también nos pueden seguir haciendo las consultas a través del correo de SNIFA. Hay dos consultas, una consulta que no está incluida en el preguntas generales, pero que también voy a mencionar ahora, es ¿qué pasa, por ejemplo, con la información que tienen que remitir asociada a los planes de manejo forestal?
para todo el caso de las diferentes reforestaciones, ya sean medidas obligatorias, medidas de mitigación y o compensación, la planilla de monitoreo puede ser utilizada para remitir la información de planes de manejo forestal. Actualmente se incluyó en la nueva versión una columna que señala el ID del individuo, cosa que ustedes también, si existe información que tiene que estar asociada a individuos particulares, como número de ramas, floración, estado fitosanitario u otros, también lo puedan incluir. Eso, ahora vamos a las preguntas asociadas a la planilla de relocalización y en este punto le doy la palabra al equipo del IEB para que puedan responderlas. Ricardo. Hola, gracias Gloria. Hay 3 preguntas que nos parece relevante contestar ahora. La primera dice, de acuerdo a nuestro RCA, uno de los datos que debemos informar es si se trata de un ave juvenil o adulta, mirando las plumas del ave. ¿Dónde puedo poner ese dato en la propuesta de la planilla? En la planilla, en la planilla rescate y relocalización, esta información puede ser agregada en el campo de condición reproductiva de la hoja de captura. Y además debería informar que la metodología para la determinación del estado del ave fue observando las plumas en información adicional. En la celda de información adicional. Así se llama, ¿verdad? De todas maneras, la planilla de monitoreo se puede informar en el campo de etapa de vida para fauna. La segunda pregunta dice, respecto al ID del individuo, si tengo una relocalización de un individuo que fue capturado en un informe previo y liberado en el actual, este ID individuo debe ser entonces único para la RCA en general y así poder asociar las relocalizaciones que demoran más tiempo que el trimestre de reporte. Claro, el ID es por individuo, y esto debe hacerse de acuerdo a lo comprometido tras la aprobación de la RCA. Esta es la 38. El ID asignado a la planilla de captura debe ser mantenido durante todo el proceso de seguimiento. Y la tercera es, en el caso de una relocación de organismos bentónicos de más de 900 individuos, se debe asignar una fila EID para cada organismo. Sí, se debe asignar una fila o ID para cada individuo. Y esto, claro, el ejemplo es un poco extremo, son 900 individuos bentónicos, es algo difícil de imaginar, pero si fue un compromiso adquirido tras la aprobación de la RCA, debe ser completado de esa manera. Es decir, una fila para cada uno de los individuos. Eso por nuestra parte, Gloria. La siguiente. Gracias, Ricardo. Ahora, Julián, si nos puedes apoyar, por favor, respecto a las preguntas que han ido apareciendo respecto a la validación de los datos. Ya, perfecto. Bueno, en este caso el listado es el que, bueno, primero la primera pregunta, ¿existe un listado de los campos que deben ser llenados sí o sí en las planillas para evitar la detección de errores? Bueno, primero que todo, los campos que ya les presenté en la presentación, efectivamente ahí hay bastantes campos que deben ser llenados sí o sí. Pueden guiarse por las planillas de ejemplo para ver qué datos pueden dejar con celdas vacías o no. Por ejemplo, una idea así de rápidamente, por ejemplo, el peso, muchas veces no van a sacar el peso del individuo, no está en el compromiso de la RCA. Sin embargo, en muchos de estos casos lo que estamos haciendo es generar advertencias en las columnas que deberían ser llenadas, pero sin embargo se puede reportar sin ese dato. Hay columnas que obviamente tienen que ser llenadas sí o sí, y les van a generar errores como ID, campaña, ID, estación réplica, toda la información taxonómica hasta el último nivel identificado, etcétera. Pero no tenemos una lista. La idea era empezar con esta presentación. Las verificaciones no en este momento estarán disponibles para su revisión. Es algo que vamos a tener que conversar con el equipo. En este caso, si la taxonomía pone una opción que no está en la lista desplegable o no se tiene la información completa, bueno, son dos preguntas. Voy a partir por la segunda. Si no se tiene la información completa, bueno, si ustedes ya llegaron a la familia,
tienen que tener el reino, el orden, la clase. Vi por ahí las preguntas en el chat. Por ejemplo, si ustedes ya tienen la especie con el género y el epíteto específico, es cosa, por ejemplo, de usar el buscador de GBIF, y ese buscador les va a dar toda la información taxonómica hacia atrás. No es posible, digamos, que ustedes tengan una especie y no puedan sacar el reino, por ejemplo. Si yo sé que una especie vegetal es Plantae y etcétera para adelante, o cuál es su familia, orden, filo, etcétera. Efectivamente, hay opciones en la lista desplegable en la versión 5, y ahí, si quieres, por favor, si me puedes corregir, Francisco, que son estrictas. Efectivamente, esas son las opciones que se pueden poner. ¿Son estrictas o no, Francisco? Sí, o sea, hay algunas estrictas y otras que son optativas. Ahí va a depender. Un ejemplo clásico, el tema de reino. En reino va a ser estricta porque en verdad no hay más de estos reinos que están definidos en esa lista, en ese listado. Asimismo, el filo, pero no así el género y lo que sigue, porque en verdad eso no tenemos Claro, en verdad toda la información ahora como para hacerlo de esa manera. claro. Mira, aquí lo importante es que el código, en muchos casos, el código de validación va a estar reproduciendo lo que ya está en el Excel, y va a estar agregando nuevas cosas. Si en el Excel ustedes no pueden incluir un valor que no está en la lista desplegable, entonces el código tampoco lo va a permitir, digamos, la validación dentro del sistema de seguimiento. Eh, bueno, y aquí el dato de Inventario Nacional de Especies, también me imagino que habían tenido una discusión, Francisco. Sí, ahí lo que sugerimos ahí es que nos manden esa información, lo que nos pasó, por ejemplo, como nosotros estamos considerando la base de datos de GBIF, nos pasó en unos chequeos que hicimos internamente de que efectivamente hay criterios diferentes que utiliza GBIF y otros diferentes que ocupa, no estoy siendo certero con esto, pero podría ser de que en algunos casos no case el coloquio que utiliza el Ministerio de Medio Ambiente. Entonces, para la persona que puso ese comentario, por favor, que nos pueda hacer llegar esa información. De todas maneras, nosotros tenemos la base de datos, al menos de especies en categoría de conservación del Ministerio de Medio Ambiente, lo cual podemos en verdad hacer esa revisión. Y ahí tenemos dos decisiones, y que se los vamos a comunicar oportunamente, que es de frentón agregar ese listado de especies adicionales, como también que sea una opción, como decía Julián anteriormente, como hacer excepciones, que tiene bastante sentido. O bien la otra alternativa es sugerir en el fondo que ustedes pongan la especie equivalente que BIF está reportando. ¿Ya? Yo me inclinaría, pero aquí voy a hablar en voz alta, yo me inclinaría más por la primera opción, que es en el fondo que incluirá algunas excepciones, porque ahí claramente van a haber algunas especies que normalmente se reporta de determinada manera en vez de este estándar que internacional, que tiene muchos beneficios, pero claro, de repente se aleja un poquito del común uso de la especie. Pero bueno, eso es alguna discusión. Muchas gracias por ese comentario. Yo me uno también a uno con otro comentario. Efectivamente, poner la lista de validación de campo es un paso adicional que podemos haber cometido omisiones importantes. Entonces vamos a ir el compromiso por parte de nosotros que si ustedes encuentran, y por algo está puesto explícitamente esas validaciones que estamos haciendo, si ustedes encuentran algo que deberíamos agregar como una opción adicional, háganlo llegar por favor mediante el correo de SNIFA, y así nosotros podemos responder, nos comprometemos a atenderle y darle prioridad a resolver ese tipo de temas. ¿Ya? Así que nuevamente a esa persona que puso ese comentario, por favor, eh, que nos dé un ejemplo independiente de las acciones que nosotros podemos hacer internamente. Muchísimas gracias. Bueno, ahora vienen las preguntas más que nada asociadas a temas del sistema de seguimiento ambiental, pero Alejandro ya las respondió de forma previa. Y para finalizar, primero que todo agradecer muchísimo a quienes pudieron participar presentando en este taller y también a quienes participaron como asistentes, como público, entre comillas, y también por todas las preguntas que han ido ingresando. Para nosotros es tremendamente enriquecedor poder tener estas consultas, analizarlas y poder ir dando respuesta. Como se les mencionó previamente, voy a tratar de mostrar acá, si me dan un segundo, acá. Primero que todo, les voy a copiar
el link al portal de la SMA y les voy a mostrar también para que ustedes, dado el tiempo, denme un segundo, acá. Bueno, lo que les acabo de enviar les da acceso a la guía para el reporte de datos de biodiversidad. Les recuerdo que acá ustedes pueden encontrar todos los plazos asociados a la resolución, todas las modificaciones de las planillas y las nuevas versiones. Como le dijo Francisco, actualmente tenemos la versión 5, que es la que hay que cargar, pero más adelante, y en caso de que exista alguna falla o alguna mejora notable respecto a la información, se podría eventualmente generar una versión 6. En este link también ustedes pueden acceder a las presentaciones que se han realizado, a las diferentes grabaciones de los talleres. La grabación se va a subir entre esta semana y la siguiente, para que también puedan acceder a ello. Y cualquier otra información también pueden acceder acá. Al final, y como se les mencionó la vez anterior, ustedes pueden ver los recursos y guías asociados a la resolución y las preguntas frecuentes. El listado de preguntas frecuentes también se va actualizando según aquellas preguntas que van ingresando a la superintendencia y que son más recurrentes, para que ustedes puedan acceder a este portal y puedan aclarar sus dudas. En caso de que tengan alguna duda adicional o no se pudo responder a través de esta página, ni tampoco se ha dado respuesta a través de los diferentes talleres, les agradeceríamos nos puedan enviar la consulta a través de el correo de SNIFA para que podamos responder en los plazos que correspondan. Así que muchísimas gracias a Gloria. todos y todas. Dime. Sí, perdona, dame 30 segundos porque hay una persona que escribió algo, por favor respóndanme esto, ya, vamos a hacer una excepción nomás dado el tiempo, pero dice cómo pasamos las planillas de la versión 4 a la versión 5, ya, debería ser copiar y pegar, ya, literalmente, ya, por lo menos eso fue lo que hicimos una prueba al respecto y debería funcionar, le quitamos un par de validaciones o bien de unas columnas que estaban bloqueadas, este tema del autocompletado, ya le quitamos en el fondo esa, digamos, que no se pudiera modificar esa columna, ya a riesgo de que alguien pueda eliminar y borrar esa información, pero precisamente para facilitar un poco el tema del copiado y pegado, ya. Así que debería funcionar. Si no funciona, por favor, nuevamente correo de SNIFA, ya. Eso, perdona, Gloria. No hay problema. Sí, hay también recordar que se agregó la columna del ID del individuo en la planilla de monitoreo. Porque en el Código fondo esa es la que individuo. genera el Código código de del individuo. individuo, Eso. ya. Sí, Eso. perdón. El código del individuo, para que también lo tengan presente. Y la ¿Ya? exposición, Así la que, orientación. Y la orientación, exacto, exposición, claro. que Son serían los las cambios columnas estructurales. adicionales. Entonces ahí, claro, en el copiado y pegado, fíjense en esas columnas nuevas que no queden desfasados, pero claro, les debería alegar, si no les alega el Excel, les debería alegar después el código que están poniendo información que no corresponde en cada una de las columnas. Eso, muchas gracias nuevamente. Muchas gracias a todos y todas. A medida que vayamos generando nuevos talleres de asistencia al cumplimiento respecto a la resolución 343, vamos a estar informando oportunamente. Se les hará llegar nuevamente la invitación, como fue ahora, un correo indicando para que se puedan registrar a ello. Y por ahora eso sería todo. Muchísimas gracias. Gracias a Chao, todos. chao. Chao, gracias.